También hay que decir, porque en paralelo el presidente declaró también, decíamos anteriormente en una revista muy conocida del lugar, que no necesita el derecho internacional, ya que actúa según su propia moralidad. Esto es lo que dijo, con lo cual también acrecenta más el sentido periodístico de llevar un análisis más profundo a todo lo que está pasando. Aseguró que el único límite a su poder es su propia mente y que no busca hacer daño a la gente, aunque matizó también que todo depende de la definición de derecho internacional. Y acá, por supuesto, líderes mundiales, también se podría decir, jefes de Estado, están en contra de todo lo que está diciendo Donald Trump. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Bienvenido a tu canal Geopolítica Profética. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Mis hermanos, atención, atención. ¿Han visto el avance de este vídeo? El noticiero indica claramente cómo las declaraciones de Trump amenazan la paz internacional. ¿Qué ha declarado el presidente Trump? Ha declarado que no va a respetar los acuerdos internacionales, las normas internacionales, que seguirá su propio criterio, su propia moralidad. En resumen, es lo que ha querido decir. ¿Cuán peligrosas son estas declaraciones? ¿Cómo nos podría afectar como adventistas del séptimo día en un futuro? Mis hermanos, vamos a ver todo esto. Quédate hasta el final en este vídeo. Recomienda este vídeo a muchas personas. Dale un like para que el algoritmo pueda recomendar este mensaje y podamos de esa manera llegar a muchas personas para que puedan tener la información y tomar una decisión para la salvación de sus almas. También suscríbete si no estás suscrito y puedes hacer los comentarios libremente. No borramos los comentarios en este canal. Pero antes de iniciar, mis hermanos, te invito a que tengamos unas palabras de oración para que el Espíritu de Dios pueda guiarnos a la verdad. Oremos. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta ocasión que nos permites estar delante de esta audiencia. Pedimos, Padre del cielo, que tu Espíritu Santo guíe la verdad a cada uno de nosotros, que podamos discernir, Señor, el mensaje que tú tienes en tu palabra para estos últimos días. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Muy bien, mis hermanos. Son escandalosas las declaraciones que hemos escuchado, que tú has escuchado en el avance de este vídeo. Porque la primera potencia del mundo, que está señalada en la profecía, los Estados Unidos de Norteamérica, en el capítulo 13, verso 11 en adelante, como la segunda bestia, que aparenta mansedumbre, que aparenta democracia, que aparenta libertad, pero que dice la palabra que habla como un dragón, o sea, que habla como el espíritu de Satanás. Y estas declaraciones son peligrosas porque atentan contra las normas, las leyes y por ende contra la democracia y las libertades. Hermanos, el mundo está convulsionado, tal como lo señalamos en uno de nuestros vídeos en los primeros días de este año 2026. Iniciando el 2026, no han cesado los conflictos. No hemos salido bien de uno en este mundo cuando entramos en otro. Estamos a punto de entrar en el conflicto en el Medio Oriente que traerá terribles consecuencias. Pero nosotros escuchamos que no solamente se pretende abrir conflictos en ese lugar, sino también el presidente Trump está reclamando Groenlandia, que dice que lo obtendrá a las buenas o lo obtendrá a las malas. ¿Qué le parece? También con México. Hemos visto en los noticieros del día de hoy cómo se están movilizando de parte y parte, tanto de la frontera del lado mexicano como la frontera del lado de los Estados Unidos, tropas, porque el presidente ha declarado que tiene las intenciones de intervenir en México. También el Canal de Panamá
está en peligro porque se le ha mencionado no hace mucho tiempo atrás. Y encontramos que muchas otras regiones, Colombia, por ejemplo, Canadá, también han sido mencionadas. Entonces, si este mundo ha entrado en la ley de la selva, donde el más fuerte es el que va a predominar, mis hermanos, tenemos que estar preparados porque significa que las profecías se están cumpliendo de manera rápida. Y como siervo de Dios sabemos a través de la palabra de Dios que ese va a ser el ambiente, ese va a ser las condiciones que van a prevalecer en el tiempo del fin, cuando se imponga la marca de la bestia, donde se pasará por encima de toda norma democrática y de libertad religiosa, que a las finales afectará a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, mis hermanos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en el libro de Joel, el capítulo 3, verso 9 al 10. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en el tiempo del fin se proclamaría guerra entre las naciones, donde inclusive el débil, la nación débil, desafiaría a otras naciones y diría, fuerte soy. O sea, que aquí el profeta está describiendo las condiciones que precisamente estamos viviendo hoy día, mis hermanos. Donde naciones tanto de Oriente como Occidente desafían a las grandes potencias. Y vemos los conflictos, mis hermanos, en Medio Oriente, en Ucrania, conflictos en África, rumores de guerras en el Extremo Oriente, en América. Así que, mis hermanos, impera la ley de la selva, donde las naciones ya no respetan las normas internacionales. Y lo más escandaloso de esto, mis hermanos, a lo que mayormente tenemos que prestarle atención, lo de gran notoriedad, es lo que ha proclamado la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, a través de su presidente, que ha dicho que no respetará normas, leyes, tratados internacionales, sino que seguirá su propio criterio. O sea que las Naciones Unidas prácticamente no valen nada. Mis hermanos, esto es peligroso y es profético. Pero, ¿qué dice el Espíritu de Profecía acerca de esta anarquía mundial que sería en los últimos días? Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía aquí en el Ministerio de la Bondad, la página 141. Los juicios de Dios están ya en la tierra, la guerra y los rumores de guerra. La destrucción causada por el fuego y la inundación dicen claramente que el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está muy cerca. Note usted, las guerras y los rumores de guerra nos están diciendo, mis hermanos, dice la sierva de Dios acá, que ese tiempo de angustia irá en aumento hasta el tiempo del fin. O sea que en el tiempo del fin la guerra prevalecerá. Lamentablemente hoy día a muchos adventistas, a la mayoría de los adventistas se les ha enseñado de que la crisis final, cuando se imponga la marca de la bestia, va a venir simplemente de una proclamación de los gobiernos de una manera pasiva. Cuando realmente, cuando se proclame la imposición de la marca de la bestia, será por las circunstancias que habrán en el mundo en ese momento de guerra y de destrucción entre naciones. Y muy especialmente las circunstancias que van a haber en los Estados Unidos de crisis y de caos. La imposición de la marca de la bestia, la ley dominical, no viene suave, mis hermanos. No se dejen engañar.
que ni la palabra de Dios, ni el espíritu de profecía, ni los pioneros adventistas enseñaron esas cosas. Eso simplemente es un invento para suavizar y para despistar, lamentablemente, a aquellos que siguen voces de sirena. Es una estratagema del enemigo, donde lamentablemente va a dar cuenta de miles y millones que se van a perder a causa de ese tipo de engaño. Por eso en este canal, mis hermanos, tratamos de hacer lo más objetivo posible y declarar las cosas tal como fueron escritas, sin poner nuestros criterios personales, ni mi opinión personal, sino presentar un escrito está. ¿Qué dice más la sierva de Dios acá? Dice, pronto la contienda entre las naciones, note usted, la contienda entre las naciones. Estamos hablando de guerras y conflictos. Se desatará con una intensidad de la cual no tenemos idea ahora. Este momento es de extraordinario interés para todos los que viven actualmente. Maranata 170, página 179, el párrafo 6. La sierva de Dios está aquí claramente indicando que pronto las naciones entrarán en un conflicto terrible entre ellas, que no tenemos idea. Ni siquiera nos imaginamos la envergadura de las consecuencias de esto. Y precisamente, mis hermanos, nos encontramos al borde de un conflicto en el Medio Oriente en estas horas próximas. Vamos a ver qué nos continúa diciendo la inspiración. El mundo se está volviendo cada vez más anárquico. Pronto surgirán grandes problemas entre las naciones, problemas que no cesarán hasta que Jesús venga. De Review Herald, 11 de febrero 1904. El mundo va a entrar en una anarquía, dice. Y las naciones van a entrar en este desafuero y esto seguirá hasta la segunda venida de Cristo. Claro que sí. Porque se dará el Armagedón final, que no solamente será una batalla espiritual y de persecución al pueblo de Dios, sino también será un conflicto entre naciones. Y el que diga lo contrario, te está mintiendo. Porque aquí lo hemos probado en varios vídeos, mis hermanos, con citas textuales del espíritu de profecía y de los pioneros adventistas, de cómo sería el Armagedón. Esa batalla final justamente que se dará antes de la venida de Jesús y que Jesús le pondrá un punto final a esa batalla donde las naciones entre sí se atacarán unas a otras. Y mientras eso sucede, el pueblo de Dios será perseguido, pero Cristo vendrá a poner orden a este mundo. Pero me llama la atención la palabra anarquía. Note usted nuevamente, el mundo se está volviendo cada vez más anárquico. ¿Qué significa eso de anárquico, mis hermanos? Significa un desafuero. Significa algo no sujeto a las normas, a las leyes. A que cada uno hace lo que le da la gana. Impera la ley de la selva. Y pregunto yo, ¿cuáles han sido las declaraciones de Donald Trump? ¿Cuáles son las actuaciones de Donald Trump? ¿Con razón o sin razón? Pero sus actuaciones han sido en violación a las normas internacionales. Ahí vemos, mis hermanos, que se cumple lo profetizado por la sierva de Dios aquí. El mundo va a entrar en una anarquía. Y tal como lo dice también la palabra de Dios, y hemos leído Joel capítulo 3, versículo 9 al 10. Donde dice, el débil fuerte soy. O sea, que lo que impera es la ley de la selva, la ley de la fuerza y de las armas. Por las razones que sean. No vamos a entrar en las razones. Las razones que sean, lo cierto es que el mundo está viviendo un tiempo donde el poder militar de las armas, donde la fuerza bruta es la que impera, y eso ya está profetizado que serían características de los últimos días. Sigamos adelante, mis hermanos. Ahora vamos a ver del capítulo 37 del conflicto de los siglos, donde señala cómo será esa anarquía y cómo nos afectará a nosotros como adventistas del séptimo día en relación a nuestra libertad de conciencia, y que está profetizada ahí en Apocalipsis 13, que se violaría la libertad de conciencia y se pondría a la fuerza un día de adoración
que sería la marca de la bestia, un día de adoración falso. Dice la sierva de Dios aquí en la página 575. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. El conflicto de los siglos, la página 575, párrafo 3. Y continúa. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Efectivamente, aquí se está describiendo los eventos que precederían a la ley dominical o a la marca de la bestia, cuando se forzaría la conciencia a adorar en un día que no es el bíblico. Y nosotros vemos acá que dice que Satanás incita al conflicto, a la guerra, a la destrucción, y que tan pronto Dios le permita dirigir los elementos, Satanás dirigirá los elementos tanto de la naturaleza como a los seres humanos para traer destrucción a un mundo, para traer caos, conflictos, para traer desgracias, muerte, destrucción. ¿Y cuáles serán entonces las consecuencias de este caos global en el cual Satanás ya ha empezado, mis hermanos, porque ya esto es un cumplimiento que se está desarrollando, ha empezado a desarrollar en este mundo el caos global? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Cuáles serán los resultados de todo esto que estamos viendo? Veamos. Dice, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Note usted, dice que producirá enfermedades. Acabamos de pasar una gran crisis, mis hermanos, de una pandemia global. Dice que ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, o sea, en las grandes guerras, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Dígame si todas estas cosas no se están cumpliendo hoy día, mis hermanos. Satanás ha tomado el control. Dios le ha permitido que ha tomado el control tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Y a través de espíritu de demonio está propiciando guerras, conflagraciones, violaciones de las leyes. Y tanto el mundo natural, el mundo animal, mis hermanos, toda la naturaleza, tanto plantas, animales, seres humanos, nos encontramos en una gran crisis. Dice más acá, estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. El conflicto de los siglos, página 176, el párrafo 1. Sigamos. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el factor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Note usted, luego que Satanás cause todos estos conflictos, guerras, destrucciones, todo lo que está pasando en el mundo, el cambio climático, los huracanes, las desgracias,
Y estos conflictos traerán una ruina en el mundo, y dice que eso se lo cargarán a la cuenta y dirán que todas estas calamidades han venido a causa de que se viola el día domingo. ¿Qué le parece? Entonces, dice que el mundo pedirá que se observe ese supuesto día del Señor de una manera estricta, porque es a causa de la violación de ese mandamiento que todas estas desgracias han venido al mundo. Veamos un poco más. Sigue diciendo el conflicto de los siglos ahí en el capítulo 37, en la página 178. Dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes, oiga bien, causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Óigame, tremendo. Quiere decir que como resultado de toda esta anarquía, de todos estos conflictos, de todo este caos mundial, mis hermanos, se dirá que son los guardadores del sábado los que han causado esto, porque están en contraposición con el día del Señor, que es el día domingo. Eso es lo que dice la profecía, mis hermanos. Y es lo que muy pronto se va a cumplir. Así que la ley dominical vendrá dentro de un contexto de caos y de anarquía. Repetimos nuevamente: aquel que le diga que la ley dominical se va a poner de una manera, suave, o pues simplemente un decreto en los Estados Unidos, se le está mintiendo. Esto va a ser producto, mis hermanos, de un consenso, de un acuerdo mundial, donde las mismas personas, el pueblo mismo, los legisladores, los dirigentes, tanto políticos como religiosos, el pueblo mismo pedirá estas normas dominicales, porque estarán convencidos de que las calamidades y todo el caos mundial se debe a que se está violando el mal llamado día del Señor, o sea, el domingo, y que los que guardan el sábado son causantes de todas estas desgracias. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor del público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado no será ya más respetada. Claro que no será más respetada. Si ya de salida el presidente Trump está diciendo de que no va a respetar ninguna norma ni ninguna ley. Esto no es más que principio, mis hermanos, esto no es más que el principio de lo que será más adelante esta crisis mundial. Una gran crisis que ya entrará en un plano espiritual, de un conflicto espiritual. Y dice que el mismo pueblo pedirá, y sus legisladores complacerán la voz de la mayoría, porque pedirán que se imponga estas normas, aunque sea a costa de la violación de los derechos humanos, de la libertad de conciencia, de la democracia y de las normas legales. Mis hermanos y mis amigos, más claro no puede señalarlo la palabra de Dios, más claro no puede señalarlo el Espíritu de Profecía. Nos encontramos al borde de grandes eventos. Es necesario que pongamos nuestra vida a cuenta con Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Vamos hacia una crisis global. Vamos hacia una anarquía y un desorden
en el mundo. Un desorden, mis hermanos, que traerá como consecuencia la violación de la norma divina, y ese gran pecado le será cargado a la cuenta, mis hermanos, de esa primera potencia de los Estados Unidos, la cual le traerá también la ruina nacional. Pero el mundo también irá de mal en peor, y este mundo llegará a su fin. Pero la esperanza la tenemos en Cristo Jesús, el cual hará cielo nuevo y tierra nueva, donde reina la justicia. ¿Quisieras estar tú allí? Hermanos, que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Sigamos a Cristo, guardemos sus mandamientos por fe en Jesús, y estaremos en ese cielo nuevo y tierra nueva donde reina la justicia. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.